Brandon Donahue estaba acostumbrado a la soledad y a sus 33 años se había convertido en un soltero convencido. Claramente había tenido una que otra aventura con algunas mujeres, pero nunca había sido algo serio. Brandon era un hombre acomodado, que había logrado todo en su vida por sí mismo. Aún así, no tenía sumas de 7 cifras en su cuenta bancaria. Pero Brandon tenía una casa grande y un Dodge todoterreno. La pasión principal de Brandon no eran las mujeres, ni la riqueza, sino los viajes y el turismo. A Brandon le encantaba el descenso de ríos, el senderismo y el esquí en invierno. Estas eran el tipo de aventuras que a menudo le daban la emoción y la sensación de libertad que le faltaba en Nueva York. Fue por eso que Brandon se compró un todoterreno, cuya capacidad le permitía llevar todo tipo de equipamiento. Como no estaba comprometido con nadie, hacía largos viajes, sin dudarlo un segundo, cada vez tratando de encontrar un nuevo lugar que explorar. Podían ser las montañas de Montana, los bosques de Maine o los picos nevados de Alaska. Las emociones positivas que sentía Brandon no se podían describir con palabras. El hombre disfrutaba de todos y cada uno de sus viajes que acabaron convirtiéndose en el sentido de su vida. Pero uno de ellos fue particularmente memorable para Brandon. Ese verano, formó parte de un grupo de excursionistas que exploraba las montañas de Montana, donde conoció a una chica llamada April. La joven resultó ser una buena escaladora y subía a la cima antes que los demás integrantes del grupo. Brandon se fijó inmediatamente en la chica, que destacaba entre la multitud de turistas. Resulta que cuando se instaló el campamento, las tiendas de campaña de los dos jóvenes se encontraban casi una al lado de la otra, lo que les dio el impulso para empezar a hablar. Sintiendo un creciente interés por April, Brandon recurrió a todos sus encantos para conquistarla. Brandon tenía un gran sentido del humor, lo que le permitía atraer a las mujeres. Su encuentro culminó en una apasionada noche en la tienda de April. Difícilmente podría llamarse una aventura o una debilidad momentánea. April y Brandon se sentían bien juntos y ambos lo sabían perfectamente. Pero cuando su viaje romántico, como parte de un grupo de excursionistas, llegó a su fin, tuvieron que separarse. Esto se debía a que Brandon y April vivían en ciudades diferentes, que se encontraban a varios cientos de kilómetros entre sí. Los jóvenes prometieron llamarse y volver a verse pronto sin falta. Al principio, así fue. Se hacían llamadas y tenían conversaciones acerca de todo. Pero al cabo de un mes, Brandon empezó a olvidarse de April y sus sentimientos por ella se fueron apagando. Lo más probable es que no pudieran competir con los encantos de las chicas que lo rodeaban en ese momento. Brandon no se lamentaba por esto. Estaba acostumbrado a su vida libre que le brindaba los viajes y un trabajo bien remunerado. Como jefe de ventas, Brandon se había ganado la reputación de ser un líder talentoso y un trabajador responsable. Este hombre ambicioso era el primero en llegar y el último en irse de la oficina. Normalmente, después del trabajo, pasaba por el supermercado para comprar algo para la cena. Así también fue esta vez. Después de dejar su Dodge en el estacionamiento del supermercado, Brandon fue a hacer la compra. En ese mismo momento, vio a una chica joven con un niño, que parecía tener unos 5 o 6 años. Estaban sentados en un banco, temblando bajo el frío y penetrante viento. La cara de la chica le resultaba algo familiar a Brandon. Al acercarse un poco más, sintió compasión por ella y por el niño. Pudo ver claramente que la chica tenía algún tipo de problema y que simplemente era incapaz de resolverlo. «Hola, señorita, ¿se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó Brandon con cautela. La chica suspiró con tristeza y sacudió la cabeza ligeramente. En ese momento, el niño sentado a su lado dijo: «No somos de aquí, señor. No tenemos dónde vivir ni nada que comer. Hemos venido para que me hagan una operación». Solo en ese momento, Brandon vio su bastón en miniatura junto al banco. Al parecer, el pequeño tenía un problema en las piernas que le impedía caminar correctamente. Brandon se conmovió tanto con las palabras del niño que se detuvo y frunció el ceño pensativo. Luego, como si hubiera tomado una decisión importante, sugirió: «¿Saben qué? Déjenme llevarlos a mi casa. Es una casa grande y tengo espacio suficiente para los dos. No se preocupen, no les haré ningún daño. Ahí está mi Dodge, ¿lo ven?». Una dulce sonrisa apareció en el rostro de la chica. Era evidente que la propuesta del hombre vestido con traje de negocios le interesó mucho.
«Está bien, vayan a mi auto mientras yo voy a hacer la compra», dijo Brandon, y le dio las llaves del Dodge a la chica. La desconocida se avergonzó por un momento y luego, sosteniendo de la mano al niño que iba cojeando, se dirigieron hacia el auto en el estacionamiento. En la tienda, Brandon compró el doble de comida de lo habitual. A todo esto, añadió una caja de leche y un paquete de dulces para el niño. Cuando volvió, Brandon se alegró de ver que la madre y su hijo ya lo esperaban en el espacioso interior de su Dodge. Al pequeño le gustó tanto el auto que estaba dispuesto a vivir en él. De camino a casa, los jóvenes se pusieron a hablar y Brandon se enteró de que la chica se llamaba Diana y su hijo Jacob. Incluso para un extraño, era evidente que vivían en la pobreza y sin recursos. Resultó que el niño padecía una enfermedad congénita de las articulaciones de las piernas, por lo que no podía caminar correctamente. Para deshacerse de este padecimiento, Jacob necesitaba una operación que solo unos médicos de Nueva York podían llevar a cabo. En un momento dado, Brandon se quedó pensando que la cara de Diana le resultaba familiar, pero por otro lado, sabía perfectamente que eso era imposible. Nunca había conocido una chica con ese nombre. Brandon salió del auto y abrió la puerta principal. Luego, sonriendo con alegría, hizo pasar a sus invitados al interior. Por alguna razón que él mismo desconocía, Brandon sintió una sensación de felicidad por el hecho de que ahora ya no estaba viviendo solo. Él les mostró a Diana y a Jacob el baño y la cocina y luego llevó a sus invitados a su habitación. Brandon se sorprendió de que Diana no llevara nada más que una pequeña bolsa de viaje. Afortunadamente, tenía algo de ropa de mujer que había comprado para esas ocasiones, cuando una chica se quedaba en su casa. «¡Qué lugar tan bonito y espacioso tienes! No se parece en nada a la choza en la que vivíamos Jacob y yo», dijo Diana emocionada. «Creo que un gerente exitoso puede permitírselo», replicó Brandon en tono de broma. Siendo el anfitrión, Brandon se apresuró a preparar la cena, que incluía huevos revueltos con tocino y tostadas fritas. De postre, había jugo de arándano y pastel de manzana que Brandon había comprado para sus invitados en la tienda. Como Diana y Jacob tenían una cita en la clínica al día siguiente, los tres decidieron irse a dormir temprano. Pero a diferencia de sus invitados, Brandon no pudo dormir mucho tiempo. Dando vueltas en la cama, trataba de recordar dónde había visto a Diana antes, pero por mucho que Brandon forzara su memoria, no podía encontrar la respuesta a su inquietante pregunta. A la mañana siguiente, se levantó temprano y preparó café, cuyo aroma despertó inmediatamente a Diana y Jacob. Para facilitarles el trayecto a la clínica, Brandon les ofreció llevarlos personalmente al lugar. Cuando terminaron de desayunar, los tres se prepararon para salir, pero cuando Diana entró en el auto, su bolso se abrió y una pequeña fotografía cayó al asfalto. Queriendo ayudar a la chica, Brandon recogió rápidamente la foto y al verla, se quedó sorprendido. ¿Pasa algo?, preguntó Diana con preocupación en su voz. Sin responder a la pregunta de la chica, Brandon se quedó inmóvil, mirando la foto. El caso es que él había visto esa foto antes, ya que él mismo la había tomado con el grupo de excursionistas durante un recorrido en las montañas de Montana. Entre los que aparecían en la foto, la única persona que faltaba era él mismo. ¿Cómo has conseguido esta foto? Solo los integrantes del grupo de excursionistas podrían tenerla, pero tú definitivamente no estabas allí, preguntó Brandon cuando recobró el sentido. Esta no es mi foto. La trajo mi hermana April después de irse a las montañas de Montana. Desafortunadamente, ella ya no sigue con vida. Falleció al dar a luz. En realidad, Jacob es su hijo. No tengo ninguna información del marido de April, respondió Diana con voz baja. Al parecer, no quería que su hijo adoptivo escuchara su conversación. En ese momento, Brandon se sintió mareado y, tratando de mantener el equilibrio, se apoyó en la puerta del Dodge. Entonces, al ver a Diana, decidió posponer el viaje a la clínica y contarle todo tal y como había sucedido. Lo cierto es que Brandon ya había intuido que en lo que respecta al tiempo, era muy probable que April se hubiera quedado embarazada de él. Pero sobre todo, el hombre no quería confesárselo a Diana, porque a los ojos de la chica sería un canalla cualquiera que hubiese abandonado a su hermana en una situación tan difícil. Brandon, eligiendo cuidadosamente sus palabras y tartamudeando en cada sílaba, le contó a Diana toda la verdad.
De principio a fin, la chica escuchó en silencio, pero en un momento dado no pudo contener las lágrimas. Brandon hablaba y hablaba, tratando de inventar algo para justificar su vergonzosa actitud. Por supuesto, si fuera un mago, habría retrocedido en el tiempo y de ninguna manera habría terminado con April. Pero ahora solo se podía lamentar del pasado y esperar que Diana y Jacob lo perdonaran. Afortunadamente, Diana no le guardaba ningún rencor. Era consciente de que los errores del pasado no podían revertirse y que lo más importante ahora era la salud de Jacob. Aliviado, Brandon arrancó el motor del Dodge y se dirigió a la clínica con Diana y Jacob. Pero cuando el niño y su madre adoptiva fueron a ver al especialista en el campo de los trastornos musculoesqueléticos, se enfrentaron a una inquietante noticia. El caso es que la cantidad de dinero necesaria para la operación era exorbitante. Diana salió de la consulta con lágrimas en los ojos y Jacob era el único que parecía tranquilo, sin entender las palabras del médico. «Es muy caro, Brandon. No voy a juntar esa cantidad de dinero en toda mi vida», le dijo ella sollozando. En el fondo de su corazón, Brandon ya había tomado una decisión y no iba a echarse para atrás. Cuando se enteró de la cantidad de dinero que se necesitaba para la operación de Jacob, le vendió su Dodge a un compañero de trabajo que llevaba meses pidiéndole que lo hiciera. Aparte de estas ganancias, Brandon consiguió más dinero que había pedido de un préstamo hipotecando su propiedad. Afortunadamente, esto ya era suficiente para que los especialistas llevaran a cabo la operación de Jacob. Durante toda la operación, Diana estuvo fuera de la habitación del niño, sin irse del lugar ni un solo minuto. Brandon tampoco se quedó con los brazos cruzados, sino que se aseguró de que su hijo llevara a cabo una rehabilitación adecuada después de la operación. Cuando se enteró que todo había salido bien, Brandon estaba muy feliz. Ahora, él ya era consciente de que no volvería a dejar a su hijo y de que no solo lo haría feliz a él, sino también a Diana, que había pasado por tantas dificultades. Brandon estaba 100% seguro de que Jacob era su propio hijo, pero a pesar de ello, tuvo que someterse a una prueba de ADN para demostrar su paternidad. Todo este tiempo, Jacob y Diana habían estado viviendo en la casa de Brandon y se habían convertido en su verdadera familia. Un año después, Brandon y Diana celebraron su boda, un final idóneo para su relación romántica. Jugando con Jacob en el parque infantil que se encuentra detrás de la casa, los jóvenes padres se plantean seriamente la posibilidad de darle una hermanita o un hermanito. Solo el tiempo lo dirá si ocurrirá o no. Hoy en día, Brandon y Diana siguen disfrutando de la vida en familia, sin olvidarse de April, que los observa desde arriba con una sonrisa.